Somos la Resistencia Podcast. Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Amaru, buenas noches. Somos la Resistencia, soy su anfitriona de Estelí, estoy con Coy y con Julie como co-host. Son las 7:15 de la noche en Managua, Nicaragua. Esta noche es un gusto y un honor que nos acompañe Amaru Ruiz, nicaragüense, biólogo, investigador, defensor de derechos humanos y ambientalista, un hombre que conocemos por estos loables actos. Amaru, te quería preguntar de dónde venía tu nombre, a ver si nos lo decís luego. Fue graduado de la UNAM y de la UAM, su maestría. Es presidente de la Fundación del Río. Amaru nació en Managua, pero a los 6 años se fue a vivir con su familia a San Carlos, departamento Río San Juan. Todos reconocemos y admiramos la intensa labor de este biólogo ambientalista y el grado de peligro que esta ocupación ahora empeña al defender la inmensa diversidad de las diferentes zonas de Nicaragua. No solo defiende los bosques, las especies y las personas que viven en él, sino el equilibrio para la existencia entre ellos, sino pues que definitivamente ha tomado el papel de también defender a los humanos y a los animales que existen en esta biodiversidad y que coexisten. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y toda la población existente en el Caribe Sur. Gracias a Maru por visitarnos nuevamente y por la información que nos vas a proveer. Bienvenido a este grupo de personas que nos llamamos Resistencia. Gracias nuevamente por estar con nosotros y te presento a Coy y a Julie y a la comunidad que son nuestros cojos. Julie y Coy, si quieren recibir a Maru. Bueno, hola, buenas noches, Amaru. Soy Coy, soy una exiliada hace 40 años y me gustaría algún día conocer la costa atlántica nicaragüense porque aún no conozco. Gracias. Buenas noches, Amaru Ruiz. Un honor tenerte acá en la sala y espero conocer un poco más sobre tu trayectoria y todo, porque también tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Primero agradecerles por la invitación. Gracias, Amaru. Bueno, espero que la conexión sea lo suficiente como para que podamos tener una conversación. Creo que te pregunté la vez pasada el significado del nombre Amaru. Sí, Amaru viene de Tupac Amaru, un inca peruano que luchó contra la colonización española y que lo desmembraron en sus extremidades. Sí. Conocemos la historia de Tupac Amaru. Y tengo varias preguntas preparadas, pero todas entrelazadas. Estábamos platicando antes de que vos vinieras, que estábamos diciendo que la situación en la zona atlántica y el Atlántico Sur era apremiante y que la vez pasada pues nos había hablado quiénes eran, quiénes habitaban
la zona sureste de Nicaragua, la zona atlántica de Misquito, los Mayagna, los Rama, y quiénes eran ellos. Y habíamos hablado de lo crítico de la situación en esos momentos, y ahora pues desafortunadamente no podemos decir que ha mejorado, sino definitivamente la situación actual ha empeorado, es crítica. Y pues te quería preguntar, ¿qué noticias emanan de la zona y qué nos puedes decir? Pues porque yo leo a través de Fundación del Río y a través de vos. Ya cuando llega a los medios de comunicación, ya vos lo has publicado. Contanos la situación, cómo está. Yo sé que definitivamente pues ha empeorado, pero platicanos un poco más. Sí, bueno, la situación cada vez es más de deterioro en términos, en punto de vista ambiental. Hay un aumento en el deterioro de las condiciones ambientales, sobre todo en el Caribe Norte y en la reserva de Bozaguaje, Indio Maíz, que son dos de las reservas más importantes que tiene el país, pero también en el sector de Llano Grande, como es el sector donde todavía tiene el sector del Caribe Norte, fronterizo con el Caribe Sur, donde está el área protegida de Huahuachán. Ahí hay unas comunidades, hay varias comunidades indígenas, varios territorios indígenas, uno que se llama 10 comunidades, otro que se llama los llanos, que le dice la gente los llanos. Entonces son esos territorios donde se están concentrando los mayores niveles de deforestación. Este año, por ejemplo, vimos los niveles, la concentración de los incendios forestales se concentraron en esas zonas principalmente, aunque también en el Pacífico, en la zona de Cosiguina, y en la zona central, donde se concentraron los principales incendios en el país. Esta situación ha conllevado obviamente también a un proceso de extractivismo, de desplazamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios y que conservan. Bueno, ahí lo perdimos un momento. Esperemos que se pueda conectar con nosotros. Entiendo que está viajando. No sé si está en un aeropuerto. ¿Aló? Ahí te perdimos un... ¿Aló? Ok. Estábamos hablando, Un momentito, me perdí. Lo último que yo capté fue de extractivismo. Sí, que les decía que ahí el proceso de invasión continúa, el proceso ha generado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, ahí todavía las comunidades están resistiendo, las comunidades indígenas principalmente. Sin embargo, en este último periodo hemos tenido, obviamente, ustedes no sé si saben, pero hay guardabosques detenidos, hay 8 guardabosques indígenas detenidos y condenados, 4 de ellos a cadena perpetua y otros 4 a 25 años. Son de los que se dedicaban a patrullar y a determinar los procesos de invasión que había en sus territorios, sobre todo en el territorio Mayagna-Saunía, que está dentro de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Bozaguá. Pero no solo ellos, hay al menos unos 4 indígenas más, mayagnas, arbitrariamente detenidos. Hay Eusebio Lacayo se llama, que le dicen comandante Pantera en su comunidad, que también es un liderazgo bastante importante de una de las comunidades del territorio Mayagna-Saunía. Y como saben, pues también hay misquitos, como el caso de Nancy, como el caso de Brooklyn, y ahora actualmente lo último que acaba de pasar hace 2 semanas es la detención de Esteban Fagot, que era el asesor presidencial, se supone, para los pueblos originarios,
Lo que hizo fue denunciar lo que había ocurrido, pues lo que se había venido denunciando anteriormente, todo el problema de corrupción, de la situación de invasión a los territorios, de que los colonos están altamente armados, de la complicidad de autoridades regionales, del consentimiento de la policía y el ejército, y esas declaraciones le costó que estuviera fuera detenido. Y no se conoce su paradero. Entonces también forma parte también de otro de los detenidos que en estos últimos meses pues hemos visto. Entonces la situación de deterioro ambiental junto con la descomposición y la inseguridad social, sobre todo de las comunidades indígenas, vuelve esos territorios más vulnerables. Si a eso le sumás que el régimen está permitiendo que operen los corredores de la narcoactividad que están en la zona del Golfo de Fonseca, fronterizo con Honduras, y del sureste de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, que son, y todo ese Caribe son rutas históricas de narcotráfico, pues obviamente eso aumenta todavía más las tensiones que ocurren en esos territorios de nuestra costa caribe nicaragüense. Y además, obviamente por la falta de cobertura de información, estos temas no pasan a estar constantemente en agenda mediática, porque además, obviamente, el régimen ha restringido la libertad de expresión, de prensa, ha exiliado más de 300 comunicadores y periodistas, etcétera. Y eso hace que estos temas que es el día a día de las comunidades indígenas y de lo que sucede en la costa caribe, cuesta más visibilizarlo y que constantemente se esté hablando de lo que está pasando en esa región. Y un dato importante es que en los últimos meses hemos visto también aumento de femicidios, y sobre todo los femicidios están siendo en la costa caribe norte del país. Es decir, hay una violencia que también se transmite en la violencia hacia las mujeres, y evidentemente también se está presentando este fenómeno en la región del Caribe Norte. Esa es como una discusión inicial de cómo está la situación allá. Han habido algunos cambios políticos, se supone han caído al menos 3 alcaldes impuestos por el régimen de Ortega Murillo, y han caído, se supone, por corrupción. En el caso, se habla de un proceso abierto de investigación contra Rose Cunningham, alcaldesa de Huaspán. Se habla también procesos de investigación en contra de la alcaldesa de Mulucucú y de otra alcaldesa de la región del Caribe Norte. Entonces está bastante movida, sobre todo en los últimos 3 semanas, tanto por la detención de Fagot y las declaraciones que hace el ejército a través de un comunicado que lo vincula a este asesor presidencial con el tema de crimen organizado. Dice que iba a sustraer las armas de los puestos militares que están en el río Coco, y eso es parte de lo que se abrió el proceso de investigación, se supone, contra Fagot, y todo el tema de el cambio de algunos alcaldes que eran impuestos en esos territorios, pues luego del proceso ilegítimo de las elecciones municipales. Entonces, ese es más o menos un panorama así muy grueso de la situación en general de la costa caribe. A grosso modo y terrible. Coy. Sí, Amaru, te iba a hacer una pregunta, no sé si te voy a poner en el spa, o no sé, pero tengo una pregunta. Este señor Fagot, ¿qué tan real es esa denuncia que él hizo entre la comunidad internacional? ¿Es algo hablado ya con la dictadura o es algo que él solo lo hizo por su propio pensamiento? Dice, están matando a mi gente, están despalando mi zona. No sé, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ese tema. Gracias. Sí, buena pregunta. Realmente, obviamente, uno no sabe las motivaciones personales. Lo que nosotros podemos identificar primero es que lo que dice es cierto. Es decir, se basa en lo que ha dicho en todas sus entrevistas públicas que tuvo antes de su detención. Es una cosa que se venía denunciando con anterioridad.
Lo que pasa, la diferencia es que él, en su cargo de asesor, lo está diciendo, es decir, es una confesión, podríamos decir, oficial del Estado nicaragüense, de un asesor que habla y denuncia lo que está pasando en ese territorio. Entonces, el contenido es verdad, hay una complicidad, hay un consentimiento, hay un proceso de invasión, los colonos están altamente armados, eso es correcto, hay un deterioro ambiental en Bozaguá, en la mayoría de territorios indígenas, en Indio Maíz también. Es decir, él lo que dice es una cosa que ya se venía diciendo, que incluso en esa semana anterior salió el informe o en esa misma semana salió el informe, y yo se lo recomiendo, de el grupo de expertos del GRIN de Naciones Unidas, el grupo de expertos sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, donde detalla, son 130 páginas, que detalla toda la situación de violencia y de violación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tiene un contexto histórico, tiene un contexto a partir de 2018. Yo se los recomiendo porque ahí está un detalle importante de lo que documentó el grupo de expertos y los puso a nivel internacional. Volviendo a lo de Fago, él, una vez que fue nombrado, ratificado como asesor por la vicedictadora, él llegó al territorio a solicitar que todos los indígenas, todos los territorios les presentaran evidencia de avales, de negocios, de compra y venta de tierra, de concesiones mineras, todo lo que tuvieran a mano. Y empezó a hacer reuniones. Una de estas reuniones es la que hizo pública, donde están algunos liderazgos locales indígenas presentándole pruebas a él como asesor. Y en estas pruebas se evidencia dónde están vinculados el Consejo Regional, etc. Yo pensaba que ese operativo más bien podría ser un falso positivo, que le llaman, no sé si conocen ese término, que es hacer una acción para entender quiénes están detrás o quiénes podrían estar detrás de un levantamiento, de estar en contra del gobierno, de cuestionarlos, etcétera, pues para identificarlo. Pero eso no pasó. Y eso es lo que ahí se me cae la hipótesis que tenía de que eso era posiblemente para identificar a quienes estarían adversos al régimen. Pero eso no pasó, sino más bien se lo llevaron detenido y obviamente está en condición de desaparecido. Yo lo que pienso y lo que creo, y con eso cierro, es que él se las creyó. Es decir, él se creyó que tenía la bendición del nivel central, del nivel de la dictadura, y que estaba protegido, y empezó a denunciar a cuadros medios en la región del Caribe Norte. Él, en sus declaraciones públicas, exime a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dice, ellos no tienen culpa, los culpables son los operadores que están aquí, que le llevan información, que no le comparten lo que realmente sucede aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él exime a la pareja dictadora, pero no exime a los cuadros medios, tanto del Ejército, de la Policía, del Consejo Regional, de los gobiernos territoriales, de la Nación Mayana, si no se lo lleven el saco a todo de sus declaraciones. Entonces, yo pienso que él... como ha sido, ¿verdad? Él siempre ha tenido declaraciones incendiarias. Él viene de ser director de Impesca, luego, bueno, viene también de Yatama en su momento, luego pasó en un periodo del gobierno de Ortega, fue director de Impesca, del Instituto Impesca, etcétera. Ha estado vinculado siempre al frente, pues, y eso es algo claro, pues, y eso él públicamente ha dicho, ya ha participado en entrevistas en Canal 4 hablando maravilla. Pero en el caso del tema de la invasión, él siempre ha sido claro con ese proceso. Y yo pienso que también ha sido claro porque él tiene propiedades como indígena, porque él es misquito, tiene propiedades en varias comunidades y en su momento él había sido afectado por invasores. Él solicitó apoyo al ejército y a la policía, y parece que el ejército y la policía le dijo, pues no atendió su llamado. Y él lo que hizo fue armar a algunos misquitos
de su comunidad para defender su comunidad donde estaba su propiedad. Entonces, ese traído con los invasores que él trae en su propia vida, yo creo que hace que, y ahora nombrado, o que lo nombraran como asesor, pues obviamente yo siento que es un resultado de que se la creyó que tenía todo el poder absoluto, y a partir de ahí empezó a hacer este trabajo de recopilación para luego hacer una declaración pública que le costó pues estar detenido. Estaba escribiendo el comentario que está haciendo de Stedman Fagermuller, y es impresionante porque todo se hace en la pregunta. Yo pensé, claro, sin conocer tanto, con tanto conocimiento, el background de Stedman Faget, no sabía pues que él tenía propiedades, que él hasta cierto punto está protegiendo su patrimonio. Súper interesantísimo, y te agradecemos mucho ese comentario. Sé que va a ser tomado en cuenta por muchos de nosotros. Ya te leí. Tenemos 10 minutos más si alguien quiere hacer una pregunta, y yo sé que quiero hacer este comentario rápidamente. Gracias por haber estado con nosotros, pero antes que te vayas quiero hacer y decir esto. En mayo 9 del 2024 se derogó la ley 840. La dictadura derogó, ya no existe más, ya no iba a suceder. En ese día, en el día siguiente, en mayo 9, estuviste con Sergio Marín Cornavaca y estaba hablando de la ley y lo que significaba y las posibles ramificaciones de esa ley. En el minuto 10:24 vos te dio una tremenda emoción y te pusiste a llorar, que yo creo que el que te oyó pues lloró con vos, porque tuvo un gran significado. Para mí, yo también lo vi de esa manera. Te escribí después y te dije lo mismo, y vos dijiste que era un gran logro, que era una gran victoria. Y pues hoy quiero repetir ese momento y hacerte saber de que la entrega que tenés es totalmente hasta los huesos, y te lo agradezco pues, de que en Nicaragua existan personas como vos que lloran por la derogación de una ley. Yo te lo agradezco. Yo también volví a llorar hoy al volverte a oír, porque yo recordaba esa entrevista, me quedó grabada. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues yo quisiera que Amaru, en los pocos minutos que nos quedan, nos hablara del significado, de la importancia de la derogación de la ley 840 y lo que están inventando ahora de un nuevo canal. Sí, mira, el régimen, yo siento que el régimen, ¿me escuchan? Perfectamente. Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Les decía que en el caso de el régimen está buscando nuevos ingresos por cualquier vía, incluso por la vía ilícita. Ya lo hemos visto con el tema de la narcoactividad y los millones que descomisa cada vez en cuando. Pero también por la vía del saqueo y despojo de nuestros recursos y nuestros bienes naturales en el país. El tema no solo del canal, que luego de la derogación y que entendió que tenía que derogar, además, asumió su derrota, pero también es porque detrás de eso siento yo que pueden haber nuevos actores a los cuales seguir vendiendo el país para tener rédito e ingresos y flujos económicos nuevos. Eso no está pasando con el proyecto del canal, está pasando con las concesiones mineras, la entrada de empresas
mineras de capital asiático, principalmente de China, al país, de que el régimen tiene de entregar el territorio. Entonces son formas que el régimen está vendiendo prácticamente en nuestro territorio. El caso del dragado del río San Juan, al haber creado una empresa el mes pasado, significa que quien va a operar es una empresa y esta empresa puede establecer cualquier relación con cualquier capital. Y es una de las cosas que yo siento que el régimen está preparando, que se está pensando que en algún momento puede venir la vaca flaca, no tener los ingresos necesarios y necesita a toda costa, sobre cualquier vía, tener liquidez en el país y recursos nuevos y frescos. Por eso es que anda en una romería por los países asiáticos, por los países africanos. Por eso es que incluso ha instrumentalizado todo el tema de la migración, cobrando todo lo que cobra en ese como intermediario de esa migración. Es decir, yo creo que es una estrategia bien pensada del régimen en el sentido de poner a disposición lo poco que queda del país en función de obtener ingresos que le permitan mantener el control social por la fuerza y mantener ese capital económico que le permita seguir y perpetuarse en el poder y hacer evidentemente la sucesión dinástica, ya sea Rosario, ya sea su hijo, ya sea a quien sea. Pero evidentemente es parte de su estrategia de poner a la disposición de los bienes y servicios ambientales y de los recursos naturales del país hacia otros capitales y que no les impliquen niveles de transparencia, que no les implique cumplir con estándares, que no les implique sanciones políticas, etcétera. Es decir, y por eso es que lo vemos asociado a países que tienen estándares muy bajos en términos de protección ambiental o en términos de condiciones laborales, pues como el caso de las empresas chinas que históricamente en Latinoamérica han sido también devastadoras. Entonces, eso siento que es lo que está detrás de la estrategia del régimen de poner a la disposición ese territorio nicaragüense, lamentablemente obviamente sin la venia de la mayoría de los nicaragüenses, porque él maneja a Nicaragua y lo sigue manejando como su finca y entonces necesita obtener recursos de una u otra manera. Y eso es lo que está haciendo. Eso va a tener un impacto o ya está teniendo un impacto en nuestras áreas protegidas, en nuestros territorios indígenas, porque la mayor cantidad territorial y de riqueza y de recursos naturales está en la costa Caribe, en términos de tierra, en términos de minería, en términos de recursos forestales, de recursos pesqueros, de las rutas de la narcoactividad. Es decir, en todos esos términos es el territorio del Caribe el que presenta eso y pone a la disposición eso al país, y el Estado lo mal administra y más bien permite el saqueo y despojo de esos territorios a expensas de los capitales y las inversiones que están haciendo. Y ahí entonces entra también el contubernio con empresas nacionales, que muchas de ellas son las que ellos han creado para tratar de tener réditos también de esos negocios. Y eso es lo que está, siento yo, de fondo y detrás de ese modelo neoextractivista que está impulsando y que ha venido impulsando el régimen. Gracias, Amaro. No sé si ya te tenés que retirar. Una última súper pequeña pregunta. ¿Se va a recuperar, Sí. vos? ¿Vamos a recuperar la riqueza y esa área tan rica de Nicaragua? ¿Se va a poder? Mira, sí, nosotros creemos que para cambiar la situación ambiental debe de haber un cambio político en el país. Por eso es que el régimen no representa ninguna sostenibilidad, no solo a los nicaragüenses, sino a los propios ecosistemas que van más allá del ser humano, sino que van correspondiéndose con el ambiente, el entorno y la naturaleza en la que se vive el país. Yo creo que el régimen de Ortega no es sostenible ni para los nicaragüenses ni para la naturaleza, porque ha demostrado estar a espaldas de los problemas ambientales y más bien ser el que promueve y propicia ese saqueo, despojo y deterioro de nuestros bienes y servicios. Ahora, si hay un cambio político en el país, obviamente hay una situación, hay una posibilidad de
de poder revertir esa situación. Tenemos ecosistemas que son ecosistemas, nuestros bosques tropicales son de rápido crecimiento. Y un ejemplo claro de eso fue en el caso de Indio Maíz, cuando afectó el huracán Otto en la zona del sureste. Ya a 4 años, 5 años de ese huracán, vimos cómo el verdor o cómo las especies forestales se regeneraron, empezaron a salir las ramas, después a salir las hojas, y entonces cuando vos ves el cambio, uno dice, hombre, esos ecosistemas son agradecidos en el sentido que tienen la capacidad de autorregenerarse y propiciar un ecosistema parecido. Nunca va a ser igual, pero al menos las funciones ecosistémicas vitales para la biodiversidad que hay ahí, pero también para el beneficio de nosotros. Entonces, yo sí creo que hay que seguir luchando, hay que seguir visibilizando la situación ambiental, pero si hay un cambio político, obviamente tendríamos mejores condiciones institucionales para poder enfrentar los problemas ambientales que tiene el país. Desde el grupo Cocibolca, que es un grupo de ambientalistas, donde estaba incluso el doctor Jaime Inser, que por cierto es importante mencionar que lamentablemente el doctor Jaime Inser fue desterrado. Él era asesor en términos ambientales, nunca le hicieron caso, ¿verdad? Porque el régimen es así. Pero además de eso, él era un geógrafo, fue el padre de las áreas protegidas del país. Es decir, su vida la dedicó al desarrollo científico y ambiental del país, y él ya no pudo regresar, se quedó en Miami. Ya no pudo regresar porque el régimen pues ya no lo dejó regresar. Entonces, haciendo ese paréntesis, yo creo que desde el grupo Cocibolca, con la participación de él y otros científicos, elaboramos una agenda ambiental con un sinnúmero de puntos de prioridades importantes al país. Yo recuerdo que se la presentamos a los precandidatos presidenciales, no sé si se acuerdan, cuando en 2021, creo yo, se estaba hablando del proceso electoral, etcétera. Entonces, desde la comunidad ambientalista, elaboramos un documento con una propuesta para decir, bueno, una vez que lleguen al poder, ojalá cualquier opositor, pues entienda cuál debería de ser la prioridad en términos ambientales que debería de asumir, qué cambios debería de establecerse, etcétera. Entonces, esa propuesta que sigue siendo vigente, pues nosotros la tenemos guardada, pues en algún momento, cuando haya ese cambio político, ojalá que sí, y haya las condiciones institucionales para permitir el cambio del deterioro ambiental, pues obviamente también la vamos a presentar como un documento más que contribuya a mejorar la situación ambiental del país. La agenda se llama la Agenda Ambiental, fue elaborada desde el grupo Cocibolca, varios científicos y ambientalistas, y es nuestro aporte pues al país, porque no solo es el activismo que hacemos, no solo es denunciar a la dictadura, sino también proponer cuando cambia el sistema, cuando hay un cambio político, bueno, ¿cómo enfrentamos la situación ambiental del país? ¿Cuáles deberían de ser las prioridades en los primeros 100 días? ¿Qué acciones debemos de hacer? ¿Cómo se reestructura el Estado en términos de la protección ambiental? Es decir, todas esas interrogantes pues son abordadas ahí, o al menos hay una propuesta ahí que para nosotros es importante y es como nuestra carta de presentación, sobre todo con los actores políticos. Muchas gracias, Amaru, que tengas buen viaje y que puedas llegar a tu otra actividad a tiempo. Julie Coy te agradece, si le quieren agradecer a Amaru, no te pudimos hacer muchas preguntas, pero muchas gracias por haber estado acá. Julie Coy. Gracias, Amaru, por tu tiempo. Súper interesante toda la información que nos diste y esperamos tenerte de nuevo en este espacio. Aunque sea así de, Fast and Furious, pero siempre te queremos. Gracias. Muchas gracias por el espacio, gracias a las que nos escucharon y todos añoramos pues que Nicaragua sea libre y que podamos retornar pronto a nuestra bella nación. Un abrazo. Gracias por amar a nuestra madre con tanto amor y con tanta fuerza. Bueno, gracias, Amaru. Gracias a los de la sala. Ese fue el tiempo que Amaru nos pudo regalar
quedan tantas. Bueno, me voy a quedar con lo último que él dijo, que sí es recuperable, que sí podemos recuperar, que ya está escrito ¿cómo hablan las expresiones? Una ruta, ¿cómo es que dicen ustedes? Una expresión de que ya hay un plan de ruta. ¿Un proyecto? ¿Cómo? ¿Un proyecto? ¿Un Bueno, proyecto? yo diría proyecto, pero en Nicaragua usan mucho una expresión, algo de ruta, mapa. Una hoja de ruta, creo que. Entonces, pues que existe y que va a ser posible para la recuperación de nuestra amada Nicaragua. Y como digo, pues yo le agradezco mucho a Maru de que existan personas como él que aman tanto a Nicaragua. Les quería comentar a Maru, pero ya no dio tiempo, de que él es biólogo and I flunked biology 2 veces en la universidad. Ya para la segunda vez el profesor me dijo que pues la tenía que pasar, que ya no me daba. Entonces le digo, ¿cómo hago? Y es porque no la pasaba 2 veces. Y entonces me dice, si no la pasas, no vas a poder graduarte, no vas a poder nada. Y entonces dije, les cuento, ¿verdad? Que tengo 12 años de educación, pero yo no podía pasar biología. No sé qué era, pero yo no podía pasar. A la segunda vez me ayudó un montón y pude pasar biología. Eso era lo que le quería platicar. Y de panzazo, amiga. Y de panzazo porque me ayudó. Pues, si no, sí, I suck. Bueno, pues si quieren, pues lo dejamos acá y abrimos otro espacio para hacer una pequeña tertulia. Manitos, si les parece. Lo hacemos. Está bien. Bueno, gracias a Maru. No tuvimos tiempo ni de poder llenar la sala, pero me alegro mucho que él haya estado con nosotros. Y la explicación que nos dio de Sedman Fagenmuller es precisa. Yo creo que responde a muchas interrogantes que teníamos. Gracias, Coy, por haberla hecho. Yo la tenía incorporada a otra idea, pero fue excelente. Gracias y que viva Nicaragua. Los veo en un minuto. Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos.